Veamos a continuación quiénes serían los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho en el cartel Jalisco Nueva Generación. Comenzamos con su hija Jessica Joana Oseguera González, conocida con el alias de La Negra. Tiene 39 años y nació en California. Según las autoridades, ha sido clave para sellar acuerdos con grupos criminales. Otro nombre que ha comenzado a mencionarse como posible sucesor es el de Juan Carlos Valencia González, alias el 03. De acuerdo con diversas fuentes, se le atribuye la coordinación de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales y el control de plazas actualmente en disputa. Ahora hablamos de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, señalado como una persona cercana al círculo familiar del Mencho. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica además como un alto mando con un papel clave en las estrategias de reclutamiento dentro del cartel de Jalisco Nueva Generación. También dentro de la lista de nombres que suena para liderar el cartel Jalisco Nueva Generación está Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien mantiene influencia en zonas estratégicas de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. Ha colaborado en la expansión territorial de este grupo criminal. Ahora nuestra atención se centra en Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR. Es la principal figura del cartel en la zona metropolitana de Guadalajara y se le atribuye la operación de las finanzas y la coordinación de la logística, áreas clave para el funcionamiento de la organización criminal. Cierra esta lista de nombres de posibles sucesores Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, quien controla diversas zonas en el estado de Michoacán. De acuerdo con informes de las autoridades, estaría detrás de la diversificación de las fuentes de financiamiento del grupo, particularmente en actividades ilícitas distintas al narcotráfico, entre ellas el robo de combustible. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los detalles del operativo federal en el estado de Jalisco que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional. Las autoridades confirmaron al menos 27 agentes de seguridad y 30 delincuentes muertos en el operativo contra el Mencho. El gobierno mexicano agregó que Estados Unidos participó únicamente con intercambio de información estratégica, sin presencia de agentes en el territorio. El informe con nuestra periodista permanente en México, Joely Ramírez. Joely, adelante, buena tarde. ¿Qué tal? Buen día. Así es, en medio de Guadalajara, luciendo como una ciudad fantasma por el miedo de la población a salir y toparse nuevamente con narcobloqueos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la situación está totalmente bajo control de su gobierno tras la captura y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Escuchemos. El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado.
Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. Importante destacar que ha sido el Gabinete de la Defensa y de Seguridad quien encabeza la conferencia matutina de esta mañana. El propio secretario de la Defensa informa que está completamente verificada la identidad de Nemesio Oseguera con el cuerpo que fue trasladado a Ciudad de México, que habría sido capturado en un operativo desplegado por las fuerzas de seguridad mexicanas y que posteriormente habría fallecido. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil. Una vez que se corrobora, entonces se desplaza este personal, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Importante destacar que se vivió una conferencia muy emotiva, incluso por algunos momentos con algunos episodios de incluso nerviosismo o sentimentalismo por parte del propio secretario de la Defensa, que casi rompe a llorar en plena conferencia, dando el pésame a los familiares de los compañeros de las fuerzas de seguridad. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico, financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Por ahora, por lo menos 8 estados de la República se mantienen en este operativo especial de las fuerzas de seguridad, pero llama la atención la poca actividad, tanto en clases, servicios obviamente de gobierno, así como actividades en general, particularmente en los estados de Jalisco y Michoacán. Es parte de la información, volvemos con ustedes al estudio. Buen día. Joely, una buena tarde para ti, gracias por este reporte desde la capital mexicana. Hacemos a esta hora una pausa aquí en el informativo de NTN 24, pero en minutos volvemos y vamos a revisar quién es el Mencho, su historial delictivo
y la relación con distintas organizaciones narcoterroristas. A la pausa y ya regresamos. El caos por la violencia desatada por el cartel Jalisco Nueva Generación llegó al aeropuerto de la capital, Guadalajara, segunda mayor ciudad de México y una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 dentro de 4 meses. Columnas de humo eran visibles en las cercanías del aeropuerto, mientras dentro de la terminal miles de personas debieron correr o esconderse ante las incursiones de los delincuentes. Centenares de vuelos tuvieron que ser cancelados o reprogramados. El pánico entre los pasajeros fue total. Al aeropuerto y estamos prácticamente corriendo desde tirar al suelo. Son momentos bastante complicados. Horas después de los ataques, miles de pasajeros se seguían varados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Testigos grabaron a viajeros sentados en el suelo mientras esperaban información sobre sus vuelos, observando el humo que se elevaba más allá de la pista. Hombres armados detuvieron el tráfico y lanzaron clavos en las vías aledañas antes de huir. También en la turística ciudad de Puerto Vallarta, habitantes y visitantes padecieron horas de horror por los extensos ataques de los narcos tras la baja de su jefe alias El Mencho. En el puerto sobre el Pacífico, los hoteles y las autoridades recomendaron a los turistas abstenerse de salir ante el desborde de violencia. En Vallarta hubo quema de vehículos y narcobloqueos de vías y carreteras. En Puerto Vallarta, las imágenes aéreas se permitieron ver el resultado de las acciones violentas. Humo y quemas por casi toda la ciudad causaron pánico generalizado. Esta mañana el panorama era de devastación y soledad en varias ciudades mexicanas tras los indiscriminados ataques de los narcos en las últimas horas. El estado de Oaxaca fue alcanzado con dureza por los ataques de los narcos. Las autoridades respondieron a múltiples emergencias por incendios e incursiones de delincuentes en amplias zonas de 4 municipios. Bomberos y policías debieron acudir al rescate de ciudadanos afectados y apagar los incendios desatados en medio de una situación caótica generalizada. Vamos a dar con los responsables y que este tipo de actuaciones que de alguna manera afrentan al Estado no lo se van a permitir por parte ni del Estado ni de ninguna corporación de seguridad. Entre tanto, la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México, donde estaría siendo resguardado el cuerpo del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, permanece blindada ante el riesgo de incursiones por parte de sus subalternos. Las autoridades dispusieron un esquema especial de seguridad con elementos militares ante los brotes de violencia y las persistentes amenazas del grupo narco. Tras la baja del cabecilla, efectivos de la Guardia Nacional mantienen una fuerte custodia en el lugar y en varios puntos de la capital mexicana. En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora desde México la doctora Belda Gámez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, experta en temas de seguridad. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación acá desde México. ¿Era previsible una reacción de esta magnitud por parte del crimen organizado después de un golpe de tan alto perfil contra su liderazgo como pasó con alias El Mencho? Quisiera preguntarle por esta reacción de violencia. ¿Esto fue una demostración de una capacidad de coordinación o un mensaje para intimidar al Estado? Pues bueno, sí podemos hablar de cierta previsibilidad. Hacían análisis de sucesos parecidos anteriormente, donde los grupos organizados demuestran este poderío tanto pues armamentístico como de dominio, como en ocasiones de despliegue, ¿no? Vimos un despliegue nacional, la verdad es que muy fuerte, muy rápido, y pues también pues existen algunos otros grupos que pueden tomar esta situación para también hacer acto de presencia y en ocasiones también un tipo de vandalismo, ¿no? No aislado, pero sí un vandalismo aparejado a la situación de la caída del Mencho.
Ahora, ¿qué implica y cómo queda la estrategia de seguridad nacional tras la muerte de estos 27 uniformados en estos ataques? La verdad es que no podremos estar hablando de una mala estrategia, fue una estrategia puntual, fue una estrategia focalizada que también, a diferencia de otras estrategias que hemos visto, tuvo menor repercusión, sobre todo en población civil, ¿no? Desgraciadamente sí tuvimos caída de activos por la magnitud de la respuesta que se dio. Doctora Gámez, ¿estamos ante una escalada que podría derivar en una crisis mayor de gobernabilidad en México o el Estado usted cree que mantiene el control de la situación? Pues creo que no estamos ni en uno ni en otro. Sí podemos hablar de una crisis de seguridad que no es nueva, es una crisis de seguridad que bien traemos desde un par de sexenios anterior, pero que este gobierno ha demostrado tanto en la discursiva como con hechos, pues actuar un poco más, ¿no? Dejamos la estrategia de abrazos, no balazos, para una estrategia más activa, menos reactiva como la calderonista, pero que sí está demostrando que se están tomando cartas en el asunto, ¿no? No nada más por situaciones internas, también por situaciones externas del país, pero sí se necesitaba esta actuación. Hay que observar las medidas. La verdad es que eh, las situaciones posteriores a la caída, pues sí hablamos de un mapeo de violencia que se desplegó en más de la mitad de nuestro país, ¿no? Si bien no fueron situaciones en cadena, tampoco son aisladas. Ahora, quisiera hablar de lo que representa para esta estructura criminal el que el Estado mexicano haya eliminado su cabeza. Hablo del cartel de Jalisco Nueva Generación y por supuesto de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Cómo queda esta estructura? ¿Queda golpeada o hay una generación de relevo para seguir delinquiendo? Sí queda golpeada. Lo más complicado va a ser la toma de poder en el relevo, ver, bueno, cómo se van a reorganizar. No es que con la caída desaparezcan, digo, sería el mundo perfecto de decir, es que con la caída de una de las cabezas desaparece todo el cuerpo sigue, la baralla sigue y va a haber una situación pues de reorganización, que en ocasiones anteriores hemos visto que estas posibles reorganizaciones pues traen mayor violencia. Doctora Gámez, quisiera aprovechar también para preguntarle a usted, Guadalajara va a ser una de las ciudades en donde se van a realizar partidos de repechaje del Mundial. Mientras se hace toda esta toma de poder para este relevo, ¿sería seguro seguir considerando a Guadalajara como sede del Mundial? ¿O qué cree usted que pueda pasar de aquí hasta esta fecha, que es aproximadamente en un mes? Pues realmente hay que observar los sucesos los próximos 2-3 días para poder hacer un análisis concreto de seguridad. Creo que sería muy aventurado dar un sí o un no para lo que puede estar pasando con Guadalajara. Hay que hacer una observación muy precisa de los movimientos de la población, de los posibles grupos organizados que tengan, para poder dar una respuesta real a esta pregunta. Medidas urgentes que debería implementar en este caso el gobierno federal mexicano para evitar que esta violencia se prolongue o se extienda. Usted decía, hay que esperar los próximos 2-3 días a ver qué va a pasar, pero evitar en este caso que la violencia se replique en más regiones del país. Sí, esperar no es quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Es más bien dicho, hacer un análisis de lo que el propio gobierno va a hacer y cuáles son las medidas urgentes
trabajar en noticias transparentes, trabajar en una discursiva que a la población le permita seguridad. O sea, empezamos a ver muchos canales informativos donde dice todo está bien, todo está tranquilo, todo está normal, y no es cierto. La población sabe que esa normalidad se rompió, que esa normalidad fue fracturada. Ahora lo que se necesita es cómo volver a la confianza en esa normalidad para que la población vuelva a tener todas sus actividades pues lo más sanas posible, ¿no? Volver a ver escuelas activas, volver a ver comercios activos, la gente en la calle, porque si bien no estamos hablando de que el Estado haya dicho se cierra todo, la propia población lo está realizando. Entonces, cuando hablo de esta espera, es qué va a hacer el gobierno para regresarle a la ciudadanía la seguridad que tanto hemos estado exigiendo, que tanto se ha solicitado, pues ya de unos años para acá. Muy bien, es la doctora Belda Gámez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, como les decíamos, experta en temas de seguridad. Muchísimas gracias por su tiempo y a ayudar a analizar esta situación que, como usted muy bien lo dice, se va a poder interpretar mejor dependiendo de lo que pase en los próximos 3 días. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias por el espacio y feliz tarde.